vamos a platicar con Kenneth Smith. Él fue jefe de la negociación técnica para el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, que recién se aprobó, y actualmente es socio de Avon México. ¿Cómo estás, Kenneth? Muy buenas tardes. Muy bien, Darío, muchísimas gracias. Me da mucho gusto saludarte. No, gracias a ti por tomarnos la llamada. Oye, pues hoy en la mañana se hizo viral una carta, una misiva que los principales eh, grupos petroleros, empresas petroleras, enviaban a los secretarios de Estado, al secretario de Energía, al secretario de Comercio, entre otros funcionarios de alto nivel del gobierno del presidente Trump, a Robert Lighthizer, también el jefe de la representación comercial, en donde hacen ver que pues las decisiones erráticas, así lo consideran ellos, que ha adoptado el gobierno del presidente López Obrador, pues han mermado la confianza y la certidumbre de los inversionistas y de las empresas petroleras que han hecho inversiones en México, con lo cual se atentan no solamente con los lineamientos de los tratados comerciales, sino con la misma confianza que han depositado en México. Queremos conocer tu punto de vista sobre eso. Sí, mira, Darío, esto es preocupante porque hemos visto una tendencia en las últimas semanas, digamos, los últimos meses, de una serie de medidas que ha tomado el gobierno de México que de alguna manera obstaculizan y dificultan la operación de empresas extranjeras en México en el sector energético. Principalmente si tomamos en cuenta el acuerdo que publicó primero el SENACE y luego como política de CENER en materia específica sobre los proyectos de energía renovable, que se está afectando y parando en efectos prácticos 44 proyectos, 24 de los cuales ya están listos y operando y 16 en construcción en materia de energía renovable por inversiones superiores a los 6,000 millones de dólares. Ha habido amparos en el Poder Judicial de México que han frenado esta política por parte de CENER, pero pues obviamente es un tema que sigue en litigio y que se va a seguir discutiendo. Por otro lado, estamos viendo estas afectaciones específicas que menciona el Instituto Americano del Petróleo, el API, respecto a obstáculos que se están dando en materia de la obtención de permisos para proyectos que ya se tienen en México o para exportación directa de gasolina, diésel o la construcción de plantas y infraestructura en México. El problema que le vemos es que si bien no hay una situación en la que el gobierno de México esté echando para atrás la reforma energética que fue aprobada anteriormente, lo que sí estamos viendo es una serie de medidas que, dependiendo de cómo se implementen y si continúan, y el tema escala con Estados Unidos, podrían estar sujetas de posibles casos dentro del TEMEC, porque dentro del TEMEC, al igual que en Telecán, tienes la protección, por un lado, en el capítulo de inversión, de las inversiones que realice cualquiera de las partes del TEMEC en uno de los territorios de la región TEMEC, en términos de garantizar la integridad de sus inversiones, y tienes acceso a los mecanismos de defensa de inversionista-Estado, donde las empresas afectadas tienen la posibilidad de llevar al Estado mexicano a un litigio en caso de que violen, que cambien drásticamente las condiciones de inversión y que afecten temas relativos a nivel mínimo de trato, expropiación indirecta, que impongan requisitos de desempeño u otros obstáculos. Entonces, hay la posibilidad de que busquen, si no se soluciona por la vía de la negociación y la labor diplomática entre los gobiernos, que las empresas en sí lleven un caso de esta naturaleza. También en TEMEC tenemos un capítulo sobre empresas propiedades del Estado, donde se establece la conducta que deben llevar a cabo las empresas propiedad del Estado en los países miembros del TEMEC. Y un artículo en particular, el 22.4, trata de la no discriminación en actividades comerciales que deben desempeñar las empresas del Estado. Ahí es también un área de preocupación si es que persisten estas medidas de imponer restricciones en términos de permisos o acceso a áreas del sector energético en México que ya estaban abiertas para la inversión extranjera y que sobre todo ya están bajo contratos gubernamentales, y ahí es donde te protege directamente en materia del capítulo de inversión el TEMEC. Pero esto no quiere decir, como hemos estado leyendo recurrentemente,
de estas empresas que han sido afectadas en sus derechos que vayan a demandar en el contexto del Tratado de Libre Comercio. Hay ya procesos de arbitraje que se han iniciado, pero son bajo eh, otras instancias, o a qué instancias se refieren cuando leemos que se han iniciado algunos arbitrajes, no en el contexto del Telecán. Sí, no, hay amparos ya ante el Poder Judicial en México que han interpuesto las empresas que están operando aquí. Muchas de ellas son empresas mexicanas constituidas aquí que se están viendo afectadas las inversiones, y también las empresas extranjeras, principalmente Estados Unidos, Canadá y empresas de la Unión Europea que están viendo afectados sus intereses, están interponiendo ante el Poder Judicial una serie de amparos a nivel doméstico en el Poder Judicial mexicano, que establecen cuáles serían, digamos, las violaciones a sus derechos que están detectando, y por lo tanto acudiendo al Poder Judicial en México. Ya ha habido algunas decisiones preliminares favorables a favor de las empresas que están frenando la implementación de estas medidas que está imponiendo el gobierno. Pero además de eso, además del curso, digamos, que corran estos procedimientos al interior del Poder Judicial en México, está la posibilidad que bajo el amparo del TEMEC las empresas puedan iniciar litigios como parte del capítulo de inversión. El capítulo de inversión del TEMEC contiene un mecanismo, como lo contiene el CPTPP también, en materia de la protección de los inversionistas y la posibilidad de que las empresas afectadas demanden directamente al Estado mexicano por la afectación de su inversión, y son montos muy importantes que se manejan. Mencionaba yo que en el caso de las inversiones en energía renovable, estamos hablando de inversiones superiores a los 6,000 millones de dólares en su conjunto. Entonces, si tú ves esta serie de medidas regulatorias que se están tomando de alguna manera para obstaculizar las inversiones de estas empresas que están protegidas bajo el TEMEC o bajo los acuerdos de protección recíproca de las inversiones que tenemos con diversos países de la Unión Europea, pues hay un exposure, hay un riesgo importante para el gobierno de México de que si proceden estas demandas puedan tener costos multimillonarios para el país. Entonces es importante no solo por el cumplimiento como tal de los compromisos internacionales y la reducción del riesgo país ante los ojos de los inversionistas internacionales, pero también con una afectación directa a la tesorería mexicana si se llegan a concretar estas demandas. Pues Kenneth Smith, jefe de la negociación técnica para el TEMEC y socio de Agon México, muchas gracias por tu tiempo, que pases buenas tardes.